Hola a todos. En esta sesión vamos a ver otra de las aplicaciones de las derivadas y son los problemas de optimización. No dejan de ser problemas de máximos y mínimos, pero contextualizados en un problema. Bueno, voy a resolver aquí varios problemas para que veáis diferentes formas o tengáis diferentes ejemplos para poder hacer vuestro ejercicio. Vamos con el primero. Me dicen que el balance de una fábrica durante 10 años se ajusta a esta función. F de t es igual a t al cubo menos 18t cuadrado más 81t menos 3, donde t es el número de años y la función f de t, es decir, la función son las ganancias o pérdidas en miles de euros. Eh, en ese periodo, ¿cuándo se han dado las mayores ganancias o pérdidas? Es decir, me están preguntando cuándo, en qué años, para qué valor de t, la f de t, la i, ha sido máxima, cuando tiene las mayores ganancias, o cuando ha sido mínima, es decir, cuando he obtenido las mayores pérdidas. Entonces, como me dicen que, fijaos en el dato, el balance de una fábrica durante 10 años, es decir, en el periodo que va en el intervalo 0-10, es donde tengo que ver dónde están esas ganancias y esas pérdidas. Por eso, porque me dice durante 10 años. Entonces, lo que tengo que hacer es determinar el máximo y el mínimo de esta función, de la función f de t, en el intervalo 0-10. Eso ya lo sabéis hacer. En los ejercicios de derivadas ya habéis visto eso. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues tengo que hacer primero la derivada de la función. Hacemos la derivada y tendré 3t al cuadrado menos 18 por 2, que son 36t, más 81. Esa es la derivada de la función. Ahora, esa derivada la igualo a 0 para ver dónde están los extremos, los posibles extremos relativos de la función. Esto es una ecuación de segundo grado. Se podría dividir todo por 3 y me quedaría t cuadrado menos 12t más 27 igual a 0. Y vamos a resolver esa ecuación. Tendré que t es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, partido de 2a. Bueno, esto si lo resolvéis os va a dar t igual a 3 y t igual a 9. Entonces, ya sabéis que en estos ejercicios en los que tengo un intervalo, tengo que calcular los valores que hay en esos dos extremos del intervalo, en el inicio, es decir, el año 0, en el primer año, y en 10, y luego también tengo que calcular los valores de la función en esos posibles extremos relativos. En este caso, tanto el 3 como el 9 pertenecen a ese intervalo 0-10. Por lo tanto, lo calculo en los dos. Si alguno de los extremos relativos se me queda fuera del intervalo, pues eso no los calculo. Entonces, voy a tener que calcular f de 0, voy a tener que calcular f de 3, voy a tener que calcular f de 0, f de 3, f de 9 y f de 10. f de 9 y f de 10. ¿Cómo? Pues sustituyendo en la función la t por 0, aquí la t vale 0, la t vale 3, la t vale 9 y la t vale 10. Cuando la t vale 0, f de t, f de 0 es menos 3. Cuando la t vale 3, tenemos que sustituir 3 al cubo menos 18 por 3 al cuadrado. Recuerdo que estoy sustituyendo ahí la t. En este caso por 3 más 81 por 3 menos 3, no me cabe. Aquí abajo. Si sustituyo por 3 me da 105.
f de 3 es 105. F de 9, si lo hacéis, igual, os da menos 3, y f de 10, cuando lo hagáis, veréis que da 7. Entonces, ¿cuál es el máximo valor de esos 4? De menos 3, 3, 7 y 105. El máximo valor es 105. Entonces, ¿cuándo se dan las mayores ganancias? En el tercer año. Cuando la X vale 3, cuando la X vale 3, f de t vale 105. F de 3 vale 105. Me decían que la función me da las pérdidas o las ganancias en miles de euros. Por lo tanto, en el tercer año, esto lo que implica es que en el tercer año tenemos la máxima ganancia. Con 105 eran miles de euros, pues 105.000 euros. ¿Vale? Y la mínima. ¿Cuándo se da la mínima? Pues, ¿cuál es el valor mínimo? El menos 3. Vemos que el menos 3 se da tanto cuando la X vale 0 como cuando cuando la T vale 0 o cuando la T vale 9. Entonces, aquí he puesto antes X y este. Entonces, cuando T vale 0 es igual a 0 y cuando T es igual a 9, la función me da menos 3, que es el valor mínimo. Por lo tanto, las máximas pérdidas se dan al inicio, cuando se crea la empresa, al inicio, en la creación de la empresa y en el noveno año. ¿Vale? Tenía menos 3, como son pérdidas o ganancias en miles de euros, en este caso serán 3.000 euros de pérdida en ambos casos. ¿Vale? Es una cuestión de interpretar los datos. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el primer ejemplo que tenemos. Vamos a hacer otro. Voy a borrar por aquí abajo de forma que me quede espacio. Vamos con otro. Me dicen, una naviera, una empresa de barcos, ofrece un crucero de lujo para al menos 100 personas por un precio inicial de 2.000 euros por persona. Vale, pues sabemos que a cada persona le va a costar el crucero 2.000 euros. Para animar al público a inscribirse, decide rebajar el precio inicial en 10 euros por cada persona que rebase las 100. A partir de 100 personas, cada persona va a hacer que el precio se rebaje en 10 euros. Aquí te pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, se apuntan 120 personas, pues cada uno pagará 2.000 menos los 10 euros por 20 personas que se han apuntado, pues cada uno pagará 1.800 en total. Hay el número de personas que maximiza los ingresos de la compañía. Vale. Lo que tengo claro es que las 100 primeras personas, estas van a pagar 2.000 euros cada uno. Vale. Es a partir de que se suma cada elemento después de 100, es cuando voy a empezar a rebajar el precio. Entonces, podemos crear o llamar a la variable X como el número de personas por encima de 100. ¿Cuántas personas después de las 100 primeras se apuntan al viaje, al crucero? ¿Qué función es la que quiero maximizar? Porque me dicen que calcule el número de personas que maximiza los ingresos de la compañía. ¿Qué función es la que quiero maximizar? Pues quiero maximizar esta función. La función que me calcula las personas por el precio. Personas que se van a apuntar, pues 100 más X.
¿Precio que les va a costar? Pues les va a costar 2.000 euros menos 10 euros por cada persona adicional que se apunte. ¿Vale? ¿Qué rango de, qué rango de variación va a tener la X? Pues si os fijáis, la X, que es el número de personas por encima de las 100, va a empezar en 0 personas, a lo mejor no se apunta ninguna más de las 100, y va a llegar hasta el punto en el que la compañía empieza a perder dinero. ¿Cuándo va a perder dinero la compañía? En el momento en el que X sea 100, perdón, sea 200. En el que X sea 200. Porque voy a tener 2.000 menos 2.000, que va a ser 0. A partir de ahí, por encima de las 200 personas, ya va a tener pérdidas la empresa. Entonces, ¿cómo tengo que calcular esto? Pues esto va a ser, tengo que maximizar esta función en el intervalo 0, 200. Ahí es donde tengo que maximizar la función. ¿Vale? Tengo que añadir entre 0 y 200 personas para que el beneficio de la empresa, ver en qué momento va a ser máximo. Como lo que quiero es buscar el máximo de esa función de arriba, es decir, el máximo de esta función por 2000 menos 10x en el intervalo 0,200, lo primero que tengo que hacer es la derivada de la función. ¿Cuál es la derivada de la función? En este caso es una multiplicación, pues hago derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. La derivada de la segunda función es menos 10. Y esto me quedará, si lo ordenáis, me quedará menos 20x más 1000. Como tengo que igualar la primera derivada a 0, como siempre, para calcular los máximos y los mínimos, pues me quedará que menos 20x más 1000 es 0. Con lo que x va a ser igual a menos 1000 partido de menos 20, que son 50. Entonces, en el intervalo que va de 0 a 200, desde 0 hasta 200, el 50 es un posible máximo mínimo, pues el máximo de ingresos que va a tener la compañía se va a dar o aquí, en las 0 personas por encima de las 100, o aquí, en el momento de alcance, las 200 personas, o aquí, cuando tenga 50 personas. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular f de 0, f de 50 y f de 200. F de 0 sustituimos en la función es esta, sustituimos en la función la x por 0 y me va a dar un valor de 200.000. Seguimos. Es decir, cuando no han añadido ninguna persona, los ingresos son de 200.000 euros. 2.000 euros por 100 personas que se han apuntado, que son las primeras 100, pues 200.000. Cuando la X vale 50, si sustituimos aquí la X por 50 y aquí la X por 50, me va a dar 225.000 euros. Y cuando la X vale 200, pues ahí va a ser 0. Porque voy a tener 2.000 menos 20, perdón, 200 por 10, que son 2.000, 2.000 menos 2.000, 0, 0, por esto, 0. ¿Dónde se alcanza el máximo? Se alcanza aquí. Entonces, el ingreso máximo se alcanza en, o si viajan,
50 personas más de las 100 primeras. Es decir, si viajan 150 personas. Ahí se va a alcanzar el ingreso máximo de esa naviera. ¿Vale? Bueno, seguimos. Quizá en estos ejercicios en los que, por ejemplo, en el anterior, en este me daban la función. En este ejercicio, en el primero que he hecho, me dan la función. No la tengo yo que calcular. Simplemente hago la derivada, me fijo en que me dice durante 10 años, y por eso sé que es en el intervalo 0-10, ¿vale? Hago la derivada, calculo f de 0, f de 10 y f de los extremos relativos. Y veo cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Este tiene la dificultad de que la función la tenéis que crear vosotros. No me dan la función, la tengo que escribir yo. Entonces tenéis que leer muy bien el enunciado. Entender muy bien el enunciado. ¿Vale? Que me están diciendo que las 100 primeras personas, si solamente se apuntan 100, pagan 2.000 euros por persona, pero que a partir de ahí cada persona adicional se va a tener una rebaja del precio de todos los pasajeros de 10 euros por persona. Por eso es importante esto que hay aquí en el enunciado. Esa parte, aunque la he tachado, esa parte, esto de aquí, me da una idea del precio que va a pagar cada persona. Por eso aquí puedo hacer la función. ¿Cuántas personas van a viajar? Pues van a viajar 100 seguras, porque si no a lo mejor el crucero no sale, 100 más X, que X es cada una de las personas, el número de personas adicionales. Y ¿cuánto le va a costar el billete a cada persona? Pues 2.000 euros, seguro, menos pues, 10 euros por cada persona adicional, es decir, 10 euros por X, 10 por X, ¿vale? Eso es lo primero que tenéis que entender. Y para poder crear la función. Y luego este 0,200, que es el intervalo. Eso también es importante, porque tengo que pensar que llega un punto en el que la empresa, en el que la naviera pues, tiene pérdidas. Entonces, por eso el límite lo ponemos en 200. A partir de 200 personas, esto de aquí es igual a 0. Y cuando eso es igual a 0, toda esta multiplicación es igual a 0. Es decir, los ingresos, que es la función, va a ser 0. Entonces, a partir de ahí sería negativo. Tendría pérdidas. En 0 no tengo ni pérdidas ni ganancias. Es decir, 200 personas podrían ir y no tengo ni pérdidas ni ganancias. Pero a partir de ahí perdería dinero porque esto pasaría a ser negativo y me costaría dinero. Entonces, por eso el intervalo es 0,200. ¿Vale? Bueno, y luego ya la forma de desarrollarlo pues, es igual que el otro. Venga, vamos a hacer más ejemplos. También es muy común en estos ejercicios ver ejercicios de números. En este, por ejemplo, me piden que encuentre 3 números no negativos que sumen 14 entre los que haya uno que sea el doble que otro y tal que la suma de sus cuadrados sea, primero me piden que sea máxima y luego que sea mínima. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pues nombrar a los 3 números. Yo sé que tengo 3 números. Y sé que son no negativos, vale. Entre esos 3 números, uno tiene que ser el doble del otro. Y del tercer número no me dicen nada. Pues voy a llamarlo a uno X y a otro 2X. El tercer número, no lo sé. Pues lo llamo y no tiene ninguna relación con los otros dos. Voy a llamarlo Y. Me dicen que la suma de sus cuadrados, es decir, cuál es la función que tengo que maximizar o minimizar. La suma de sus cuadrados. Esa es la función a maximizar. Si os fijáis, la diferencia de este ejercicio con los dos anteriores es que en este ejercicio tengo dos variables, la X y la Y. En los dos anteriores solamente tiene una variable, la T o la X.
pero solo una. Aquí tengo dos variables. Cuando tengo dos variables, voy a necesitar una relación entre esas dos variables. A eso se le llama función de ligadura. ¿Qué relación hay entre esas dos variables? La relación que hay me la dan aquí al principio. Me dicen que los tres números tienen que sumar 14. Y ahí voy a tener la función de ligadura. Eso se llama función de ligadura. Para poder dejar la función que tengo que maximizar, dejarla en función, para la redundancia, de una sola variable y no de dos. Entonces, vamos por partes. Primero, ¿qué es lo que tengo que maximizar? Tengo que maximizar una función que va a ser la función suma. Voy a poner S, esta función depende de X y de Y. La suma de sus cuadrados, es decir, el cuadrado del primer número más el cuadrado del segundo número más el cuadrado del tercer número, esta es la función que tengo que, en el apartado A, maximizar y en el apartado B, minimizar. ¿Vale? Esa es la función que tengo que hacer. ¿Cuáles tienen que ser esos números para que la suma de sus cuadrados sea máxima o sea mínima? Aquí entra en juego ahora la función de ligadura. La función de ligadura sería, me dice que esos tres números tienen que sumar 14. Es decir, x más 2x más y tienen que sumar 14. Esta es la función de ligadura. Me va a ligar, me va a relacionar la x con la y. ¿Qué hago? Pues despejar. Yo despejo aquí la y va a ser igual a 14. Daos cuenta que esto es 3x. Si lo paso al otro lado, va a ser menos 3x. Esto va a ser igual a 14 menos 3x. ¿Vale? Al principio me dicen que los tres números que estoy buscando son no negativos. No negativos. Es decir, ¿cómo va a ser esto? Este y igual a 14 menos 3x. Pues esto va a ser positivo o cero. El número y va a ser positivo o cero. Este número, uno de los que estoy buscando, va a ser positivo o cero. Eso me lleva a que 14 menos 3x, pues eso, va a ser positivo o cero. Eso es una inecuación. Eso es una inecuación. ¿Cómo se resuelve? Sería menos 3x mayor o igual que menos 14, x menos 14, x va a ser menor o igual que 14 tercios. Ya sabéis que para cambiar el signo se cambia el sentido de la desigualdad. Es decir, x va a ser menor o igual que 14 tercios y mayor que 0, o igual que 0, mayor o igual que 0. Es decir, x va a pertenecer al intervalo 0, 14 tercios. Porque de lo contrario, si la x estuviese por aquí a la izquierda del 0, sería negativa. No puede ser, porque los números que estoy buscando son positivos. Y si estuviese bien por la izquierda, bien por la derecha, resultaría que 14 menos 3x sería negativo. Es decir, la y sería negativa y tampoco puede ser. Luego, ¿qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando un valor de x que satisfaga la función y que esté entre 0 y 14 tercios y que la haga máxima o que la haga mínima. ¿Vale? Bien. ¿Qué función entonces es la que tengo que maximizar? Hemos dicho que era esta de aquí, la función s, pero ya la puedo poner solamente en función de x. Entonces será x cuadrado más 2x al cuadrado, que es 4x cuadrado, más y al cuadrado. Y es 14 menos 3x. Lo hemos hecho ahí, pues más 14 menos 3x al cuadrado. ¿Vale? Si todo esto lo hacemos, esto es una identidad notable, lo hacemos y lo ordenamos, me va a dar 14x cuadrado menos 84x más 196. Y esa es la función que tengo que maximizar en el intervalo 0, 14 tercios. Pues como siempre, hacemos la primera derivada, sería 28x menos 84.
Si esa derivada la igualamos a 0, me da que x es igual a 84 partido de 28, que es 3. ¿Dónde van a estar los máximos, los mínimos de esa función? Como es el intervalo 0,14, pues van a estar o en 0 o en 14 tercios o en 3, que está entre 0 y 14 tercios. Esto lo he escrito mal. Esto es S de 3. Entonces, S de 0. ¿Cuánto vale S de 0? Sustituyo en la función la X por 0 y me da 196. Si sustituyo 14 tercios, si lo hacéis, os va a dar 980 partido de 9. Y si sustituyo por 3, aquí en la función, me da 70. Entonces, el apartado A, ¿cuándo va a ser máxima esa suma de cuadrados? Pues el máximo se alcanza aquí. El mayor valor de los tres es 196. Por lo tanto, en el apartado A, el máximo se alcanza para x igual a 0. Entonces, en x igual a 0. Por lo tanto, los tres números que eran x, 2x e y van a ser 0, 0 y la y, lo tenéis aquí a la derecha, la y, lo pongo aquí en grande, es 14 menos 3x. Cuando la x vale 0, la y vale 14. Pues cuando el primer número vale 0, el segundo vale el doble que el primero, 2 por 0, 0, y el tercero vale 14, en ese caso la suma de los cuadrados va a ser máxima. ¿Y cuándo va a ser mínima? Pues tengo que ver cuál es el mínimo de los tres valores. El mínimo de los tres valores se alcanza aquí, cuando la x vale 3, porque es 70, el mínimo de los tres. Entonces se alcanza para x igual a 3. ¿Cuáles van a ser los tres valores? Pues x, que es 3, el doble de 3, 2x, que es 6, y la y, que va a ser, aquí a la derecha tenéis 14 menos 3 por 6, que son 18. 14 menos 3 por 6, aquí hay algo que no me cuadra, a ver. 14 menos 18 sería menos... Ah, no, perdón, que me estoy liando. Es cuando la x vale 3. Entonces sería 14 menos 3 por 3, que son 9. ¿Vale? Entonces sería 14 menos 9, que son 5. Entonces la y sería 5. ¿Qué tres números al cuadrado, de forma que uno sea el doble que otro y el tercero me da igual, harían que esa suma de los cuadrados fuese mínima? Pues 3, 6 y 5. La suma de esos tres cuadrados sería 70. ¿Vale? Bueno, espero que estéis pillando los contenidos más o menos, porque estos ejercicios son un poco difíciles, lo entiendo al principio. ¿Vale? No os preocupéis. Vamos a hacer otro que también suele aparecer mucho en este tipo de ejercicios. Son ejercicios en los que aparecen áreas o volúmenes. Tengo que maximizar o minimizar el área o el volumen de algún objeto. En este caso me preguntan que cuáles deben ser las dimensiones de un bote cilíndrico de un bote de bebida de 330 centímetros cúbicos de capacidad, para que al fabricarlo el gasto de hojalata sea el menor posible. Yo tengo un cilindro, yo sé que el volumen de ese cilindro debe ser 330 centímetros cúbicos, es el volumen, pero la superficie, que sería la tapa de arriba, la tapa de abajo y el alrededor, es decir, la hoja de alrededor, si os acordáis de estas figuras, un cilindro desarrollado era algo así. Yo tendré que hacer las dos tapas y la lámina de hojalata
que me forma el cilindro de la lata. Pues el área, me están diciendo que el gasto de hojalata sea el menor posible, es decir, lo que quiero minimizar en este caso es el área, la superficie del cilindro, ¿vale? Entonces, claro, para esto tenemos que acordarnos de cómo se hacían el área y el volumen de un cilindro. Si tengo en el cilindro, que voy a utilizar este que tengo aquí a la izquierda, si la altura del cilindro es h y el radio de la tapa es, de la base, en este caso, es r, que es la tapa de la lata, la superficie, esto es r, y esto es h. De aquí a aquí, este lado, es la longitud de esta circunferencia, que es 2πr. Bueno, pues la superficie, el área de un cilindro de altura h y radio r, viene determinada por 2πr por h, base del rectángulo por altura, más pi r cuadrado, que es el área de cada uno de estos círculos, por 2, porque tengo 2. Pues más 2π r cuadrado. ¿Vale? Esa es la superficie de una lata. Esa es la función que tendré que minimizar luego. ¿Qué pasa? Que aquí tengo dos variables, la altura y el radio. Y para hacer la maximización o la minimización, para maximizar o minimizar, tengo que tener solo una. ¿Qué utilizo? Pues una función de ligadura para relacionar h con r. Esa función de ligadura va a ser el volumen. El volumen me dicen que son 330 centímetros cúbicos. El volumen de un cilindro, el volumen, se hace con el área de la base por la altura. Es decir, pi r cuadrado, que es el área de la base, por la altura del cilindro, que es h. Eso es el volumen. Y me dicen que eso es 330. Si queremos expresar ahora esta función solo en función, valga la redundancia, de h o de r, pues aquí en la función volumen, que es la función de ligadura, voy a despejar h. Por ejemplo, h va a ser 330 partido de pi r cuadrado. Entonces, en esta función s la voy a dejar solo en función del radio, voy a sustituir la h por 330 partido de pi r cuadrado. Entonces voy a tener 2πr por 330 partido de pi r cuadrado más 2πr cuadrado. Este pi con este pi se puede ir. Y este radio con un radio de aquí se puede ir. Entonces me quedará 2 por 330, que son 660, partido de r más 2πr cuadrado. ¿Vale? Vamos a calcular la derivada de esta función. Vamos a ver. El radio, que es de lo que depende la función superficie, está claro que como mínimo va a ser 0. No puede haber un radio negativo. Y como máximo, ¿qué radio podrá alcanzar la lata? Pues en principio no tiene un máximo. Es decir, la superficie que va a depender del radio, pues, no tengo un límite de cómo tiene que ser la lata, como en los otros ejercicios, en los que sí tenía un intervalo. Entonces, en principio, el radio puede ir de 0 a más infinito. ¿Vale? Aquí no voy a tener un intervalo. Sí que voy a calcular, como siempre, la derivada
de esa función. Entonces tengo que hacer la derivada de 660 partido de r más 2pi r cuadrado. Si hacemos la derivada, me va a dar 660 partido de r cuadrado, que es la derivada de 660 partido de r, más la derivada de 4pi r cuadrado. Este 2 sale fuera multiplicando y pi y r son números. Entonces voy a tener 4pi r. Y esto es lo que voy a tener que igualar a 0. Si igualo eso a 0, voy a tener que 660 más 4pi r, 660 más 4pi r, a ver, aquí hay algo. Ah, claro. Sí, al hacer la derivada esta de 660 partido de r, aquí me queda negativo, porque es derivada del numerador, que es 0, por el denominador sin derivar, menos derivada del denominador por el número, que es 1, por el numerador sin derivar, que es 660. Por eso me queda menos 660. Menos 660. Este r cuadrado, aquí es como si tuviese un 1, entonces pasa multiplicando también aquí al r, se me queda r cubo, y eso es lo que tengo que ver que sea igual a 0. Si hacemos esta operación, r cubo va a ser igual a 660 partido de 4pi, con lo que r va a ser la raíz cúbica de 660 partido de 4pi. Si hacéis esto, r va a ser 3,7 centímetros. ¿Vale? Ahora tenemos que comprobar si ese r es un máximo o un mínimo. Entonces, para el 3,7 de la r, tomo un valor que esté antes y un valor que esté después. Un valor que esté antes del 3,7. Pues, por ejemplo, el 1. Un valor que esté después, el 4. Lo sustituyo en la primera derivada para ver si la función va a ser creciente o decreciente. Entonces, si sustituyo la r por 1 en la primera derivada, me va a dar que es... A ver, ¿qué pasa? Bueno, seguimos. Antes del 3,7 os decía que sustituyo la r por 1 en la primera derivada y tendría menos 660 partido de 1 al cuadrado más 4pi por 1 partido de 1, ¿vale? Entonces, va a ser negativo. La primera derivada, cuando la x vale 1 o cualquier valor que esté a la izquierda del 3,7 es negativo, es decreciente la función. Y a la derecha del 3,7, cuando la r vale 4, si sustituís aquí, 4 al cuadrado, y que son 16, menos 660 partido de 16, más 4 por pi por 4, esto va a ser positivo, la primera derivada os sale positiva, por lo tanto la función es creciente. ¿Qué significa esto? Que en r igual a 3,7 centímetros, cuando el radio vale 3,7, ahí tengo un mínimo relativo. ¿Qué medidas debe tener la lata para que el área sea mínima? El área era, os recuerdo que es la función que estamos minimizando. Pues para que el área sea mínima, el radio tiene que ser de 3,7 centímetros. ¿Y la altura del cilindro? Pues la sacamos de cuando hemos despejado antes, que era 360 partido de pi r cuadrado. Es decir, 330, creo que he dicho 360, por 3,7 al cuadrado. Y eso me da 7,7 centímetros aproximadamente. Pues la altura del cilindro tiene que ser esa. Y la superficie, cuando la r vale 3,7, si sustituimos en la función que hemos creado al principio, tendré 660 partido de 3,7 más 2pi por 3,7 al cuadrado,
que me da 264,4 centímetros cúbicos. Ese es perdón, centímetros cuadrados. Ese es el área de la lata mínima para utilizar el menor número la menor superficie de hojalata para estas latas, ¿vale? Bueno, espero que más o menos hayáis entendido el procedimiento de estos ejercicios. Os voy a dejar también algún vídeo más que he visto por internet en los que se resuelven estos ejercicios de este tipo, que no están mal. Y con eso, pues, espero que podáis hacer los ejercicios que os propondré, ¿vale? Para practicar. Bueno, pues nada más por mi parte. Venga, hasta pronto. Adiós.